4, y dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por darnos este gran tiempo, Padre mío, esta gran oportunidad de poder compartir su palabra, mi Señor amado. Padre, coloque en nosotros la expectativa, el deseo, el anhelo, Padre mío, esa hambre espiritual por recibir su palabra, mi Dios. Llévese toda indiferencia, toda insensatez, como la de las vírgenes insensatas, Padre mío, sino por el contrario, coloque en nosotros el sentir de las vírgenes prudentes que tenían esas lámparas encendidas y tenían esa reserva. Padre, coloque en nosotros esa expectativa de recibir la palabra de Dios por misericordia. Padre mío, mi Señor, toque nuestros corazones. Llévese, Padre mío, todo sueño, todo cansancio, toda fatiga, Padre mío, todo sopor, mi Señor eterno. Y en su lugar, Padre mío, ayúdenos a estar apercibidos para recibir esta palabra, mi Señor amado. Háblenos por misericordia, háblenos por su piedad, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta palabra del Señor en este día, que nos encontramos con uno de los episodios más tremendos, que es cuando el apóstol Pablo comunica acerca del origen del mensaje que él había recibido. Porque la gran mayoría de las personas que se convertían luego eran, por ejemplo, discipuladas, enseñadas, acércalo un poquito más, enseñadas, eran, por ejemplo, ministradas por otros apóstoles o, por ejemplo, por los discípulos de los apóstoles. En el caso del apóstol Pablo, no es que alguien le predicó la palabra y en ese caso Saulo se convirtió, sino que en el caso de Saulo, Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, le predicó o le manifestó quién era él. Ya Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú
persigue. Es decir, Cristo mismo se le reveló y a partir de allí la vida de Saulo fue transformada excepcionalmente. Entonces, Pablo aquí parte contándonos precisamente que el origen de su ministerio, de su llamamiento y el origen de su mensaje no radicaba en el colegio apostólico, sino que estaba tácitamente sujeto, supeditado a una revelación de Cristo. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos la gran bendición de que, por ejemplo, alguien nos predicó, pero en el caso de Pablo fue Dios mismo, fue el Mesías, fue la segunda persona de la Trinidad quien se le manifestó y él experimentó esta extraordinaria conversión. Entonces, si nosotros pensamos en este episodio que vivió Pablo, sin lugar a duda, eso trascendió para el futuro no solamente de su persona, sino que también de todas las personas que oirían la predicación en labios del apóstol Pablo en territorios tan lejanos como es el caso de Galacia. Piensa usted que Galacia no era un país, no era un pueblo, sino que era una región que comprendía una serie de ciudades y era uno de los lugares más importantes de aquel sector donde llegó el Evangelio. Y si pensamos, nos vamos a dar cuenta que en la experiencia del apóstol Pablo hay también parangones, por ejemplo, con la experiencia que pudo haber tenido Jacob, ¿ya? Porque si vamos pensando en la gente que Dios usó de manera extraordinaria en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que detrás de la vida que ellos tuvieron, esa vida dedicada a Dios, hubo una experiencia sobrenatural. Tenemos el caso de Jacob, ¿cierto? Cómo Dios se le revela digamos, en esa visión donde ve ángeles que subían y bajaban desde una escalera. Ángeles de Dios, y vio el trono de Dios en la parte más alta de esa visión que él tenía. Tenemos el caso, por ejemplo, del mismo Abraham, que Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Allí, en Hechos capítulo 7, se menciona claramente cómo dice el texto que Dios se le manifestó. O sea, no solamente él oyó la voz, sino que vio una teofanía de Dios. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación de Dios. Ya, entonces, cuando pensamos en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, en el caso mismo de Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3 y 4, cuando Dios le habla desde la zarza, y después llegamos, por ejemplo, al caso de Elías, cuando también llega al monte Horeb, que es lo mismo que el monte Sinaí, y también allí Dios se le manifiesta de manera sobrenatural, y nos saltamos hasta el momento en que Pablo tiene esta experiencia. Nos damos cuenta que hay un parangón, hay un patrón, hay un denominador, que en cada una de estas vidas hubo una experiencia sobrenatural. No digan tan fuerte. Una experiencia sobrenatural. Entonces, en esta experiencia el apóstol Pablo fue verdaderamente transformado. Ahora, también Cristo dice que es más bienaventurado el que no vio y creyó. O sea, por ejemplo, alguna persona puede decir: pero es que yo no tuve esa experiencia, entonces a lo mejor por eso yo no soy muy entregado, yo soy un poquito comprometido, yo no soy tan entregado a las cosas espirituales porque yo no tengo esa experiencia. No, es que Cristo dijo que era más bienaventurado el que por fe nomás creía. Aunque no había visto nada, le creía a la palabra de Dios. Así que nadie de nosotros podría decir: pucha, yo no tuve esa experiencia, así que por eso no tengo tanta entrega. No, sino que todos deberíamos tener la convicción de que estamos siguiendo al verdadero Dios. Piensa usted, hermano, en cuánta gente que va a la iglesia cristiana, hermano, y de repente, oye, te cuentan los tremendos testimonios. Unos testimonios, digamos, impactantes, sobrecogedores, impresionantes, y se han descarriado 10 veces.
Yo le digo, pero si este no dijo que vio a Dios, que vio ángeles, que vio, que se le apareció, no sé quién en un sueño y se ha descarriado todas estas veces. Entonces, en el caso de estos hombres de Dios, la experiencia es legitimada, ¿sabe por qué? Por la vida entregada que tuvieron a Dios. Si esas personas hubiesen vivido descarriando una y otra vez, oye, cualquiera hubiese dicho, mira, ese Moisés se ha descarriado 5 veces y dice que Dios se le apareció en el monte Sinaí. Entonces, cualquiera hubiese cuestionado la experiencia de ellos, pero la experiencia de ellos es validada por la vida que ellos tenían. O sea, la conversión del ser humano va a ser legitimada, no al ojo de Dios, porque Dios sabe, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces Dios no anda mirando, ¿y cuál será mío? ¿Cuál estará de verdad convertido? ¿Cuál no? A ver, este tiene pinta realmente de ser cristiano. No, Dios sabe los que son de él. Sino que el ser legitimado es para lo que ven las personas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces el apóstol Pablo tiene esta tremenda experiencia y a algunos les molestó de que Pablo, luego de su conversión, en vez de haberse ido a notificar donde el resto de los apóstoles, en vez de haber ido como a recibir una instrucción directa de Pedro, ya de Juan, etcétera, sino que en realidad no sucede nada de eso. Él tiene la experiencia y en vez de haberse dirigido a Jerusalén a reportarse, él muy por el contrario se va a un sector desértico de un territorio llamado de Arabia. Arabia. En Arabia, por ejemplo, en ese sector era el rey Aristías y ese era un sector que estaba bajo el reino de los nabateos. Entonces, ese lugar era un lugar tan solitario, era un lugar tan desértico, y en ese lugar había un lugar muy especial que era el monte Sinaí. No sabemos en realidad tácitamente qué ocurrió allí, pero lo que sí sabemos que durante 3 años, en vez que el apóstol Pablo se dirigiera donde los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Busca la soledad, busca el anonimato, busca la consagración, busca, y es muy probable, y en esto hay una concordancia, que la gran mayoría de los exegetas sostienen que se fue a un retiro a buscar a Dios. No sabemos si fueron los 3 años completos o algunos meses de esos 3 años. El asunto es que él se retiró a buscar a Dios luego de esta experiencia dramática. Bendito sea Dios para siempre. O sea, la experiencia sobrenatural que él vive, que vamos a ir mejor al libro de los Hechos, para que podamos leer este episodio, Hechos capítulo 9, y vamos a leer, mis amados, desde el versículo, aquí lo tenía anotado, vamos a leer desde el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora nosotros nos vamos al versículo 22 y dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo tiene la conversión,
tiene esta experiencia sobrenatural, se dirige a Arabia, está un tiempo en Arabia, está posiblemente en el monte Sinaí o en los alrededores buscando de Dios, y luego regresa a Damasco a predicar la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que hubo primero? Y yo creo que nosotros meditemos por un breve tiempo en esto. ¿Qué es lo que hubo? Hubo intimidad con Dios. Hubo un apartarse para Dios. Hubo una consagración para con Dios. Hubo una entrega para con Dios. Hubo un dedicarle un tiempo a Dios para luego dedicarse a la actividad espiritual que conllevaba su ministerio. Entonces, muchas veces, hermano, hay gente que se propone hacer tantas cosas, pero no se propone lo elemental que es apartarse para Dios. Entonces, muchas personas, por ejemplo, le pueden ofrendar a Dios, le pueden dar una ofrenda económica, le pueden dar un terreno. El otro día veía a un tipo por ahí predicando en una iglesia allá en Las Condes, y que le decía a la gente, oye, ¿quién de ustedes le ofrendaría a Dios una chaqueta? Y dijo, yo voy a dar mi chaqueta y usted la daría, y la gente tiraba, yo creo que sobre unas 100 chaquetas llegaron ahí al púlpito. Pero yo pensaba, una cosa es ofrendar eso, una cosa que estaría bien dar una ofrenda, dar un diezmo. Una cosa es dar eso y otra cosa muy diferente es ofrendar el tiempo para Dios. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que puede dar una ofrenda, que está bien, que puede dar una bendición a una iglesia, está bien, pero ellos nunca se van a ofrendar en su tiempo para entregárselo a Dios. ¿Cuánta gente que realmente dice, no, yo apoyo esa iglesia? Mandan una ofrenda, mandan una transferencia, mandan su diezmo, pero ellos como personas nunca se van a entregar a Dios. Nunca le van a dar a Dios nada de sus vidas. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Es más fácil dar una ofrenda o es más fácil dar tu tiempo? ¿Sabe qué es lo más difícil? Lo más difícil es darle el tiempo a Dios. Lo más fácil es dar una ofrenda, aunque para el ambicioso hasta la ofrenda le cuesta el darla, pero una persona que realmente quiere entregarse a Dios sabe que lo más importante en su relación con Dios, ¿sabe cuál va a ser? El tiempo que le entrega a Dios. No diga amén tan fuerte. Oye, qué tremendo, hermano, darse el tiempo para Dios. Por ejemplo, si nosotros meditamos, vamos a ir a la escritura y a Éxodo capítulo 24. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 24, versículo del 12 al 18. Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24, versículos del 12 al 18. Del 12 al 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Oye, Moisés podría haberle dicho, no, esto es mucho tiempo, yo tengo otras cosas que hacer. Yo tengo otras cosas que hacer, o sea, yo ya hice un esfuerzo en venir a sacar a Israel de los territorios egipcios, así que ahora manda otro. Yo ya hice mi parte, pero ¿qué es lo que hace Dios con esta persona? Porque cuando Dios está tratando con alguien, esa persona tiene que entender que tiene que darle tiempo a Dios. Me gustan esos amenes fuertes de ustedes que me rompen los tímpanos. ¿Qué es lo que, mira, ¿de qué sirve que una esposa le diga al esposo te amo y no le da tiempo? ¿De qué le sirve a un esposo decirle a la esposa te amo y no tiene tiempo? ¿De qué sirve a un padre decirle a los hijos te amo pero no hay tiempo? ¿De qué sirve decir te amo cuando no hay tiempo para esa persona? Bendito sea Dios. ¿Está mal ofrendar? Una maravilla. Está bien dar diezmo, una maravilla bíblico, pero si una persona da ofrenda y diezmo y de esa persona Dios no sabe nada, en el sentido de que esa persona se entrega a Él,
esa persona se está autoengañando. Porque lo más relevante es que esa persona tiene que darle su tiempo. Y muchas veces de repente pensamos que la persona siempre va a estar esperando. Por ejemplo, el hijo va a estar esperando al papá, la esposa al esposo, y de repente la gente después dice, no, yo ya no quiero. Ya pasó el tiempo. Pero es que ahora reaccioné, no, es que yo te esperé. Y ¿saben qué? De repente asumimos, no, es que Dios siempre me va a esperar a mí. Cuando a mí me dé la gana, cuando a mí me dé el deseo, yo voy a buscar a Dios. Pero resulta que si la persona realmente se convirtió, va a entender que lo más importante para él es Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Oye, Pablo había estudiado en Tarso. Pablo había estudiado con Gamaliel. Pablo había estudiado con los mayores rabinos. Pablo ya era fariseo de fariseos. Era una persona aventajada. Él fácilmente podría haberse convertido y haberse ido de inmediato a contar la experiencia a Jerusalén. Rápidamente. Tenía una reputación, tenía connotación, todos lo conocían. Más encima sabían cómo él había sido antes. Y él podría haber comenzado de inmediato a hablar. Pero ¿sabe qué es lo que hizo él? Se apartó para Dios. Bendito sea Dios. Y si usted analiza, el apóstol Pablo tenía la ciudadanía romana. ¿Qué significa esto? Que él era de la clase alta. Pablo era de la clase alta dentro del Imperio Romano. Los judíos que llegaban a tener la ciudadanía romana es porque tenían mucho dinero. O sea, él tenía contactos sociales. Pero eso Pablo llegó un momento a calificarlo. ¿Cómo lo calificó? Y todo eso lo tengo por basura. Lo que hoy se tiene por currículum, el apóstol Pablo lo tenía por basura. De repente hay gente que quiere implementar estos conceptos seculares dentro de una iglesia. Tenéis que hacer lobby. Tenéis que acercarte donde la gente, tenéis que hacerte amigo, tenéis que hacerte compadre, hacete amigo de ese para ver si ese te abre una puerta. Oye, y Pablo todo eso no lo considera, dice, yo me voy a ir a buscar a Dios. Bendito sea Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, a mí. ¿Por qué? Porque Moisés no iba a subir al monte a mirar la cordillera, los arbolitos. No, iba a subir ¿a qué? A tener un tiempo con Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ya. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Qué tremendo, hermano. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur está con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Imagínate, 40 días apartados para Dios. Bendito sea Dios para siempre. ¿Te das cuenta que la gente que realmente experimenta una conversión grande, sabe lo que va a hacer? Lo primero que le va a ofrendar a Dios, ¿sabe qué va a hacer? El tiempo. Va a ser su tiempo. Oye, va a entender para mí lo más relevante para mi vida espiritual, para cultivar mi vida espiritual, para conocer más a Dios. Yo voy a darle mi tiempo a Dios. Bendito sea Dios para siempre.
Vea usted la vida de los grandes predicadores a través de la historia. El primer despertar en los Estados Unidos, de L. Moody, Charles Fiennes, anteriormente Jonathan Edwards, y así, oye, una infinidad de hombres de Dios. Pensemos en alguien más cercano. El caso de G. Ávila. ¿Qué le daba más G. Ávila a Dios? Su tiempo. Su tiempo se lo entregaba a Dios. Ya alguien podría decir, no, pero es que él simplemente se dedicó al ministerio. No, él varios años siguió siendo profesor en un colegio y siendo profesor se levantaba más temprano a orar y después se iba a trabajar. Bendito sea Dios. Pero muchas veces preferimos tener un cristianismo donde podamos ofrendar muchas cosas, pero mi tiempo no, mi tiempo yo no se lo doy a cualquiera, dicen algunos. Piense usted, por ejemplo, cuando a un profesor lo van a contratar para clases particulares, el profesor, ¿qué es lo que tiene? Una tarifa por hora. Hay gente que trabaja por hora. ¿Cuántas horas tengo que trabajar en este lugar? 5 horas. Ya, yo te cobro 5, no sé, por esas 5 horas tanto dinero. Y Dios nos da de su tiempo a nosotros y no nos cobra nada. Bendito sea Dios. Nosotros de repente no llegamos a la cita con Dios, pero Dios siempre llega a la cita. De repente el Señor nos está esperando en el culto, nos está esperando en la mañana, nos está esperando en algún momento en el que clamemos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Clama a mí y yo te responderé. O sea, uno no va a estar clamando y Dios va a estar por allá como haciendo otra cosa. No, Él va a estar atento. Él es omnisciente. Tiempo. ¿Cuánta gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo? Yo no tengo tiempo, pero es tremendo. Porque, por ejemplo, si usted se va a la aplicación de una red social, creo que hay un sector en las redes sociales, hay una parte donde se puede ver cuánto tiempo se estuvo metido ahí. Y de repente ahí, oye, cualquiera que entra va a ver 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas. Hay gente que con el TikTok está, pero así, casi poseída, todo el rato así, no produce nada, no hace nada por la vida. Y después ese mismo personajillo le dice a Dios, es que no tengo tiempo. Si alguien efectivamente tiene una agenda muy apretada, se va a hacer el tiempo. Porque va a decir, yo necesito a Dios. Así como me esfuerzo en ir a trabajar lejos, así como me esfuerzo en ir, no sé, a hacer un trabajo lejos, así me voy a forzar a ir a las cosas de Dios, porque para mí, mi tiempo con Dios es lo más importante. La gente que Dios ha usado más ha sido la gente que le ha dado su tiempo. Oh, qué tremendo, oiga. Cuenta la historia que en un momento le preguntan a Charles Fiennes, el gran evangelista del siglo XIX, alguien va y le pregunta, oye, pero ¿y tú por qué tienes este respaldo? ¿Cuántas horas ahora? Y bueno, él le comentó su vida de oración. Y luego, él dice, no, pero los resultados de mi ministerio no pasan solamente porque yo me he consagrado, sino que porque hay un grupo de personas que han dedicado su tiempo a orar junto a mí para que Dios convierta a las personas. Y hay una persona en particular que cuando yo me voy a dirigir a una campaña, a una ciudad, esa persona se va a esa ciudad un mes antes que yo llegue allí y está durante un mes paseándose por la ciudad. Dios mío, salve las almas. Dios mío, convierta los corazones. Dios mío, use al hermano Fiennes. Hoy esa persona le ofrenda a Dios un mes mínimo para que las almas se conviertan a Cristo. Bendito sea Dios. ¿Sabe que hay gente que no es capaz de orar una hora para ellos? Pero es terrible. Una hora es como de una cosa, pero así, pero impresionante. Orar 2 horas, orar a las 3 horas, tan zeta. Tan zeta, ¿tú crees que está orando y lo movís con el pie? Tan zeta. De repente tú escucháis, hasta durmiendo, está roncando. Tiempo para Dios.
Tiempo para Dios. Es mucho más fácil dar cosas materiales que dar el tiempo. Significa que no vamos a ofrendar, ofrendamos, pero no se nos puede olvidar, Dios quiere de mí mi tiempo. Dios quiere de mí mi tiempo. Dios mío, yo no solo quiero ofrendar mi diezmo en lo económico, yo quiero darte mínimo el 10% de mi tiempo. ¿Cuánto sería el 10% diario? A ver, un flojo duerme 15 horas. No, pero ya pensemos, una persona que duerme 8 horas, póngale. ¿Cierto? Le quedan 16 horas. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería el 10%? ¿Cierto? Más de 1 hora y media. Más de 1 hora y media. ¿Y le damos a Dios 1 hora y media diaria? No te estoy hablando de la religión, no te estoy hablando de que, no sé, de que estés metido en una actividad, no, que tú le des tu tiempo a Dios, este tiempo es para Dios. A eso, ¿cómo se le llama? Devocional. Le doy este tiempo a Dios. Entonces, pensemos, no son cosas mágicas. Hay gente que ve, no, es que Dios lo respalda a él, porque él tiene algo mágico. El no me convertido dice, no tiene algo mágico. Otros que conocen más la palabra dicen, no, es que él tiene una unción. Sí, tiene una unción, pero ¿qué crees que esa persona está todo el día viendo tele? No, esa persona tiene que ofrendarle su tiempo. Bendito sea Dios. El gran predicador Richard Baxter, ahí en el siglo XVII en Inglaterra, fue un gran teólogo, fue un crítico, fue un disidente, fue un protestante tremendo de ese periodo. Pero él era conocido porque tanto él como su iglesia, eran personas de profunda oración. Y él llamaba a los hermanos de la iglesia, cuando ustedes se despierten, lo primero que tienen que darle a Dios es su primer pensamiento. Oye, esfuérzate cuando te despertes, piensa en Dios, piensa en la palabra de Dios, piensa en los propósitos de Dios. ¿Y saben qué es lo que de repente hago yo? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la lectura y yo miro los libros, tengo un libro de teología, historia, filosofía, y bueno, una serie de tópicos y miro la palabra y mi carne sabe lo que quiere, leer las otras cosas, pero mi espíritu dice, no, yo necesito leer primero la Biblia. Otros dicen, lo primero, voy a ver si me llegó alguna notificación. Voy a ver si me están hablando de alguna parte del mundo. Tiempo para Dios. O sea, el hombre que escribió 3 epístolas, el hombre que Dios usó frente a diferentes reyes y gobernadores, fue un hombre que desde un principio, desde el génesis de su conversión, él entendió que lo importante iba a ser buscar a Dios. Pablo era un erudito. Pablo sabía cómo había sido, en este caso, Moisés, cómo Moisés se había entregado a Dios. Pablo tuvo revelaciones. El texto da a entender que muchas veces habló con Cristo mismo. Porque Cristo no solo se le presentó cuando él se convirtió. Cristo se le presentó en innumerables momentos. ¿Y cuántas veces en esos diálogos el Mesías le habrá dicho, mira, tú tienes que tener una vida consagrada? ¿Cuántas veces después que habló con los apóstoles, tal vez en algún momento le llegó algún manuscrito del Evangelio de Mateo, etcétera, y leyó y vio la vida consagrada de Cristo? Tenemos el máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que le daba al Señor, al Padre, su tiempo. Todos iban a dormir, pero Él le daba el tiempo a Dios. Tenemos el caso del mismo Elías, un hombre que incluso en la ficción entendió que la bendición de él, ¿dónde iba a estar? En buscar a Dios en esa aflicción. Y ahí estuvo días, hasta 40 días, estuvo buscando la ayuda de Dios en su aflicción. Entonces, mientras nosotros no le ofrendemos a Dios el tiempo, vamos a seguir en una mediocridad espiritual. Piensa tú, ¿cómo Dios te ve a ti? ¿Te ve como una persona espiritual o te ve como un mediocre espiritual? Bendito sea Dios.
Tenemos nosotros la honestidad, la autocrítica de decir, no, yo aquí pude haber buscado a Dios, pero yo no lo quise buscar porque yo prefería hacer otras cosas. Yo preferí darle tiempo a otras cosas cuando yo pude haber buscado a Dios. Claro, ese fue mi pasado, pero hoy día yo voy a tomar en serio mi vida consagrada. Hoy día me voy a entregar bien a Dios. Y mira, y cuando una persona se entrega pero profundamente a Dios, va a suceder algo. ¿Qué sucedió? Mira, vamos a irnos al último versículo de Gálatas capítulo 2. Dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué significa eso? De que la gente, al ver la conversión de Pablo, al ver la transformación de Pablo, la gente decía, oh, gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Mira cómo cambió, mira cómo se entregó, mira cómo fue transformado, mira su vida. Oye, qué impresionante este hombre. Démosle la gloria a Dios, reconozcamos a Dios. O sea, la entrega de Pablo provocó que la gente, los demás, glorificaran a Dios. Preguntémonos lo siguiente. Cuando alguien me ve a mí, dice, no, ahora yo voy a glorificar a Dios. Ya, por ejemplo, ya, no voy a poner su nombre, voy a poner el mío. ¿Ya? La gente cuando me ve dirá, oh, gloria a Dios, mira al hermano Richard, oh, gloria a Dios. O diría, mira al hermano Richard. Ese no sé ni cómo predica. Alguien va a decir, amén, Señor. ¿Qué dirán de usted? Dirán, no, cuando veo a la hermana tanto, al hermano tanto, glorifico a Dios cuando lo veo a él. O la gente dirá, no, ese lo conozco 5 años, igual que siempre. Lo conozco 10 años, 0 crecimiento. Es un enano espiritual, 0 crecimiento. Nunca le he visto predicar a nadie, nunca lo he visto convertido, nunca he sabido si se ha ganado un alma, nunca he sabido si ha discipulado a alguien. Ahí está, un enano espiritual, una enana espiritual. Porque lo contrario a glorificar, ¿qué sería? Quejarse. Pero ¿sabes qué? La gente decía, oh, mira, iba Pablo. Ese era el fariseo que nos perseguía, ese era el fariseo que nos asolaba, ese era el fariseo que nos odiaba. Y hoy vieron cómo se convirtió, vieron cómo predica la palabra, vieron su valentía, vieron su entrega. Oh, de verdad me gustaría ser como él. Entonces nosotros somos llamados hoy ciertamente a tener este tipo de consagración. Ya tenemos que proponernos. ¿Qué es lo que dice el libro de Eclesiastés? Que hay tiempo para todo. A ver quién me busca el versículo para que me dé la cita. Vamos a leer ese texto ahí en el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Antiguo Testamento. Está Eclesiastés, capítulo. ¿Cree que es 1 o es el 1? 3. ¿Creyó? Pero era el 3, ¿ya? Ya, pero estaba en Eclesiastés. Mira lo que dice verso 1. Ah, que era del verso 1. A lo mejor yo escuché mal. Verso 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo, mis amados hermanos,
tiene un tiempo. Y dentro de las prioridades, ¿cuál es nuestra prioridad? El tiempo de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Organicémonos. Este día yo voy a buscar a Dios en esta hora. Voy a buscarlo en la mañana, al mediodía, en la noche. Voy a apartar un tiempo, voy a orar este tiempo y vamos a comenzar a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Estoy seguro. Las vamos a ver. ¿Por qué? Porque habremos invertido lo más importante para Dios, que es nuestro tiempo. Amén. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que esta palabra haga vida en nosotros y que no solamente sea una predicación, sino que sea, por misericordia, una palabra que cambie nuestra vida, que transforme nuestro diario vivir, que nosotros realmente podamos decir, mi vida cambió. A partir de esta palabra me comprometí más, me entregué más a Dios y comencé a ver los resultados. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darle gracias, Padre mío, por esta palabra, mi Señor. Por esta palabra que nos desafía, Padre mío. Que nos desafía a no solo dar una ofrenda, un diezmo, sino que a dar mucho más que eso. A dar, Padre mío, nuestro tiempo, mi Señor amado. Padre mío, el apóstol Pablo desde su conversión entendió que antes de dirigirse a las personas, antes de comenzar un ministerio, antes de hacer tantas actividades, tenía que retirarse a buscar a Dios. Padre mío, y vemos en Pablo una vida plenamente de consagración. Pablo en varias oportunidades dice muchas oraciones y ayunos. Padre mío, mi Señor, Pablo fue un hombre que se entregó a usted. Meditamos en cómo Moisés se entregó a usted, cómo Elías se entregó a usted y sobre todo cómo nuestro Señor Jesucristo se entregó al Padre. Dios mío, ayúdenos a entregar nuestro tiempo a usted, mi Señor. Ayúdenos, Padre mío, a entender la bendición de dedicarle un tiempo a usted, mi Señor amado, de manera prioritaria, mi Señor amado. Padre, muchas veces nos planificamos en el día a día. Pensamos, Padre mío, en que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer tal actividad. Padre mío, y tan pocas veces decimos, y lo más importante es que voy a ocupar mi tiempo para con Dios. Dios mío, muchas veces dentro de nuestro ideario, dentro de nuestra programación, Padre mío, dentro de la organización de nuestro tiempo, no ponemos el ítem, hoy tengo que buscar a Dios. Dios mío, por misericordia, tóquenos. Dios mío, por misericordia, llénenos. Dios mío, por misericordia, impúlsenos a buscar de Dios. Por misericordia, tóquenos espiritualmente. Dice la Biblia que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios mío, despierte en nosotros ese anhelo, esa inquietud, ese deseo de buscar de Dios y ayuden a entender que la mejor inversión de nuestro día será darle el tiempo a nuestro Dios. Padre, le alabamos, Hijo, le glorificamos, Espíritu Santo, le glorificamos y le damos muchas gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.